Estuvimos en junio viendo una serie que se llamó Ser discípulos. Y estamos ahora en julio viendo otra, que es continuidad, que se llama Hacer discípulos. Primero llegamos al Señor, por su gracia, por su misericordia, porque Él nos amó primero, ¿recuerdan? Entonces llegamos a Él. No llegamos, ya lo hemos comentado, para ser creyentes de domingo. No llegamos para llevar vidas en el Espíritu que lo entristecen, apagadas, apartadas. No debería de ser así. No hemos de conformarnos solamente con conocer al Señor y con recibir de Él la salvación. El Señor tiene muchas más cosas para nosotros. Debemos empezar a ser discípulos, debemos empezar a cambiar a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la oración, a la luz de congregarnos juntos. Debemos comenzar a dar pasos. Hay una vida nueva. Hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ese todas son hechas nuevas es el discipulado. El Señor está trabajando en nosotros, nos está enseñando, nos está discipulando. No podemos estar tampoco apartados de la iglesia para esa labor, para ese cambio en nuestras vidas. No nos conformemos, hermanos, con ser cristianos llenos de religiosidad, que sabemos mucho, mucha teoría, pero muy poca práctica. No es ese el llamado. Hemos sido llamados a ser discípulos, pero la cosa no queda ahí. Sería un poco egoísta, ¿no? Recibimos del Señor, mejoramos nuestras vidas, engordamos espiritualmente y nos lo guardamos todo para nosotros. No es ese el llamado de Cristo, no es esa la voluntad del Señor. De lo que hemos recibido de gracia somos llamados a dar de gracia. Eso es hacer discípulos, hermanos. Ahí está la gran comisión, ¿recuerdan? Hay un gran llamado, un gran encargo. Por tanto, id allá por donde vayáis, a las naciones, a cualquier lugar donde os lleve el Espíritu Santo, y hacer discípulos, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y ahí hay una gran bendición, añade el Señor, y yo estaré con vosotros en todo tiempo, en todo momento. ¡Wow! Vaya serie hemos tenido. Ser discípulos y hacer discípulos. Y hoy concluimos. Lo hacemos con unas palabras de nuestro amado Pablo, el apóstol Pablo. Unas palabras hacia Timoteo, su discípulo. Hemos cogido ese ejemplo, ¿no? Como Pablo amó, discipuló, enseñó a Timoteo. Estas palabras que vamos a leer suenan a despedida. Igual que despedimos la serie hoy, suenan a despedida ya casi del apóstol Pablo hacia su amado discípulo Timoteo. Muy interesante. Vamos a ir escudriñando esta palabra y a pedirle a nuestro Señor que abra bien nuestro entendimiento y nuestro corazón para discurrir por ella. Entonces quiero invitarte a que te pongas en pie. Vamos a orar y luego vamos a leer la palabra del Señor. Hoy el tema que nos ocupa es delegando y traspasando el ministerio. Déjame, así como estar de pie ahora que tengo ahí tu atención, hacerte una pregunta. ¿Cómo vas de eso tú? ¿Cómo voy yo? ¿Sabemos delegar en nuestras vidas? ¿Sabemos ceder el control? ¿Sabemos menguar, como dice la palabra, para que otros crezcan? Cuando enseñamos en el trabajo, en la iglesia, en casa, donde sea. ¿Enseñamos de verdad de corazón, dándolo todo, esperando que nuestro aprendiz, nuestro discípulo crezca incluso por encima de nosotros? ¿Por qué no? ¿O nos guardamos cosas? Así como diciendo, no, esto no te lo enseño, me ha costado mucho a mí aprenderlo, no fuera a ser que termines haciéndolo mejor que yo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Ay, sí, Señor, ven, como dijiste, Padre Santo, ven. Sabemos, porque lo percibimos, Padre Santo, porque lo notamos. ¿Qué sería de nosotros si no fuera así? Que estás aquí. Tú habitas en cada uno de nosotros, Señor. Y tú, Padre Santo, te mueves entre nosotros, especialmente entre tu pueblo, Señor, y tu iglesia. Pero, Padre, te necesitamos tanto, Señor. Te necesitamos tanto. Ahora mismo, Señor, en este tiempo que tu palabra tiene que ocupar el lugar central, Señor, queremos
que te manifiestes aquí, que te glorifiques, que pases entre nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en abundancia aquí, Señor, para que esta palabra, Padre de la gloria, Señor, no pase desapercibida. Señor, no caiga en tierra, Señor, que no esté preparada. Prepara, Padre, nuestros corazones, Señor. Prepáralos para que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, para que eche raíz profunda, porque es con esa raíz profunda, Señor, que vienen los cambios, Padre Santo. Bendícenos y háblanos, Señor. Permite, hoy el tema habla de eso también, Señor. Permite que yo mengüe, Señor, que todos menguemos para que tú crezcas ahora y te hagas grande y poderoso, Señor, y te escuchemos con nitidez y con claridad y podamos verte también. Te alabamos, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Mira, así como estar de pie, vamos a leer la palabra que nos va a llevar al mensaje de hoy. Está en 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Ya digo, Pablo está en prisión, está en la cárcel. Pablo no sabe, queridos hermanos, si va a llegar a la tarde. No lo sabe, porque en cualquier momento los romanos le pueden ajusticiar, los romanos le pueden matar. Pablo no sabe si verá la luz del día siguiente. Y él está escribiendo una carta, volcando todo eso en esta carta. Imaginemos cuáles serían nuestras últimas palabras si no supiéramos si vamos a llegar a la tarde o al día siguiente. No creo que ninguno se anduviera por las ramas, ¿no es verdad? Ni perdiendo el tiempo, porque no nos sobraría. No creo tampoco que las dedicáramos y las malgastáramos con cualquiera. No, Pablo está escribiendo a personas queridas, significativas, importantes para él, como es Timoteo. Sus últimos momentos los quiere aprovechar a tope, no para su beneficio propio, sino para seguir sirviendo y glorificando a Dios. Y esto es lo que leemos. Vamos a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Toma asiento, por favor. Toma asiento. Bueno, hemos hecho al principio un pequeño recordatorio de estas dos series: ser discípulos y hacer discípulos. La vida cristiana es una vida de fe y la fe no solamente es para creerla, principalmente la fe es para vivirla, para ponerla en marcha, para activarla. Si no, no vienen los cambios, hermanos. Si no, nos estaremos quedando a medio camino en lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Empecé citando un poquito este versículo que tanto me desafía a mí de nuestro Señor Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor nos amó primero, por eso estamos aquí. El Señor nos conoció y nos apartó desde antes de la fundación del mundo para Él. Qué cosa tan grande y tan maravillosa, qué misterio. Pero así ha sido y así le ha placido. Pero Él habla más, porque estas son palabras de Jesús. Él añade y dice, y os he puesto. Nos ha puesto para algo, hermanos. Tenemos cosas que hacer para Cristo y en el nombre de Cristo. Él añadirá, para que vayáis
Ya hemos hablado de la gran comisión, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ese es el llamado. Somos llamados en el poder del Espíritu Santo, en obediencia y en fe a la palabra de Dios, acompañados del Señor, a que nuestras vidas sean de fruto. ¿De fruto para quién? ¿De fruto para mí, para mi matrimonio, para mis hijos? Pues mira, no. Siento decírtelo. El Señor en su bendición también promete eso, porque Él estará con nosotros y nos cubrirá y nos ayudará a cambiar y a transformar. Pero el fruto que tenemos que dar no es para nosotros. El fruto que tenemos que dar es para Cristo. Es para Cristo. Por lo tanto, tenemos que activarnos y servir al Señor. Todo esto es lo que hemos venido predicando, lo que hemos venido enseñando. Empezamos en esta serie con un encuentro tan precioso cuando Pablo se encontró con Timoteo. Todo comienza con un encuentro. Porque tú y yo, si no hubiera sido porque un día el Señor Jesucristo se encontró con nosotros y dejó que le conociéramos y nos abrió los ojos y abrió el corazón, pues no estaríamos hoy aquí y no podríamos ser llamados cristianos. Ese encuentro, así lo espero, porque si no estamos mal, cambió tu vida. Cambió tu eternidad y cambió la mía. Claro, fue un encuentro sobrenatural con el Señor, pero al Señor le ha placido que su iglesia, sus discípulos, sus hijos, sus hijas colaboren en eso. Estoy seguro que muchas personas en tu vida regaron o sembraron la palabra, oraron por ti, se atrevieron tal vez a compartirte el evangelio cuando tú estabas más frío y no querías saber nada. Dios usó a personas también para que se encontraran con nosotros, otra vez encuentro, y las cosas cambiaran. Mi amigo Joan Llorca, cuando me tocó predicar esto hace unos domingos, lo comenté. Siempre me decía una frase que se quedó bien grabada en mi corazón. Me decía: Vicente, Dios permite que sus hijos se junten para hacer grandes cosas en su nombre. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que es una gran verdad. Tu paso por esta iglesia no es una casualidad, no es efímero. Bueno, voy a ir a ver si me animo, a ver si encuentro un poco de reposo, a ver si me ayudan con mi matrimonio, a ver si la palabra de Dios, a ver si me activo, a ver si me avivo. Todo eso es una parte, pero tan pequeña. Dios te ha traído aquí con el propósito de que sirvas al lado de las personas que están ahí contigo y juntos en la unidad y en el poder de Dios podamos hacer grandes cosas en su nombre, en su nombre. Ese es el llamado. Vimos la importancia de las Escrituras en el discipulado, de la oración y del consejo. En estos versículos que hemos leído de Pablo, se habla de todo eso. Qué lindo. Se habla de todo eso. Enfatiza otra vez a Timoteo, lo ha hecho muchas veces, le enfatiza otra vez a Timoteo la centralidad y la importancia de la palabra. No te desvíes de la palabra, predícala a cada momento, a cada tiempo. La palabra es fundamental, es esencial. Y por supuesto, se nota también el consejo, aquí se lo da, pero tú sé firme, aguanta, no caigas en las fábulas. Y se ve la oración, el amor de un maestro a su discípulo. Eso debe de ser también la iglesia para nosotros, el lugar donde estudiamos la palabra juntos, el lugar donde sobrellevamos las cargas los unos de los otros, el lugar donde otros oran por mí y yo puedo orar por los demás, el lugar donde encontramos también consejo. ¿Consejo sobre qué y en qué? No el de ahí fuera hay mucho consejo. Consejo basado en la palabra de Dios. Consejo basado en las oraciones, consejo basado en la sabiduría de nuestro Señor. Y la semana pasada vimos el tema de sirviendo juntos. No somos llamados a ser fariseos, hermanos, teóricos. No somos llamados a ser, si me permites esta comparativa sin que nadie se ofenda, profesores. Hay grandes profesores que si los invitamos aquí vienen y seguramente hablan mucho mejor que yo y dan una charla poderosa sobre el tema que tienen que dar, porque son eruditos y son profesores en esa materia y la conocen muy bien y la transmiten, por lo tanto, de maravilla. Pero luego tal vez, si les viéramos en su día a día o en su vida, tal vez conocen muy bien esa materia, pero no creen en ella, no la aplican.
solo la transmiten. No es eso el llamado de nuestro Señor. Por eso a Él se le conocía no como profesor, sino como maestro. Porque lo que predicaba y lo que enseñaba, lo vivía a diario y era su mejor testimonio delante de los discípulos. Cuando servimos juntos aquí en la iglesia, es verdad que a veces vemos nuestras carencias los unos de los otros. Es verdad que a veces vemos nuestras debilidades, pero ahí está el poder de Dios, porque estamos para darle la mano al que está débil y levantarlo, como a mí me va a tocar muchas veces que me levanten otros. Es esa vida cristiana la que nos ha llamado el Señor a llevar, la de ser discípulos y hacer discípulos. Y como digo, llegamos al final. Pablo afronta ya esos últimos momentos. Hay estudiosos cristianos que dicen que en este momento Pablo no fue ejecutado, que llegó a salir de la cárcel y que tardaría como unos 2 años más en volver a Roma, a la cárcel, y ahí moriría. Esa es una corriente de pensamiento cristiano que hay. Hay otra más mayoritaria que dice que no, que de verdad estos tiempos fueron los últimos de Pablo, que sería ejecutado tiempo después. Pero ¿saben qué? Eso ahora mismo no nos importa, no es lo central, porque sabemos que Pablo dio su vida por el Señor, fue mártir. Lo que nos importa ahora mismo para lo que estamos viendo es que Pablo no sabía nada de eso. Pablo estaba viviendo el presente, su día a día. Y como les he comentado, lo único que sabía es que estaba ahí preso. Lo único que sabía es que le podían quitar la vida en cualquier momento, cuando le placiera o le apeteciera al César y a las autoridades que lo vigilaban. Es un hombre ya, dicen los estudiosos, de unos 60 años, golpeado, cansado por una vida que ha llevado. Ustedes recuerdan los evangelios, apedreado, naufragios, un montón de cosas. Pero él está ahí, en sus últimos días, tal vez con su mano ahí temblorosa, pero está escribiendo. Veremos después que el único que está con él es Lucas, el médico. Y tal vez está con él porque también sabemos que Pablo estaba enfermo. En una ocasión, recuerdan, oró para que el Señor le quitara un aguijón que tenía clavado en la carne. Y el Señor le dijo que no. Así que Pablo le dijo al Señor: bástate mi gloria en medio de tu debilidad que se perfecciona. Así que Pablo tiró de su enfermedad y no fue tampoco un obstáculo o un pretexto para no servir al Señor. Pablo sabe que en cualquier momento puede partir de este mundo y entonces está derramando su corazón en estas cartas. Está escribiendo a corazón abierto la carta para un hijo, él lo ama como tal, donde le da las mejores instrucciones para ejercer su ministerio, basado también en la experiencia del propio Pablo y en su relación con el Señor. Le va a comunicar a Timoteo, se lo va a recordar cuál es su principal responsabilidad y le va a dar ánimo, porque eso hace también un maestro a su discípulo, eso hace un padre a un hijo. Le va a dar ánimo también para que continúe en la obra al servicio de Cristo. Y le va a recordar de alguna manera que es su tiempo, porque el de Pablo está terminando. Así que comienza estos versículos de manera solemne, rotunda, con una autoridad. Pone por testigo a Dios y al propio Jesús. Versículo 1. Estamos, recuerda, por si lo quieres ir siguiendo, en 2 de Timoteo 4. Dice el versículo 1: te encarezco, es decir, te doy este solemne encargo delante de Dios y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, esto que te digo no proviene de mí, que también, pero proviene de uno mucho más alto y mucho más grande. Esto proviene del Señor Jesús. Y te recuerdo, no es cualquiera. Él vendrá, ahora hemos cantado eso, Él vendrá y juzgará a vivos y a muertos. Es decir, esto es crucial, esto es importantísimo, esto es un solemne e importante encargo. Y le va a recordar lo que tiene que hacer por encima de todas las cosas. Lo que tiene que hacer en el versículo 2 lo tenemos. Le dice: predica la palabra. Insta, esto es, persiste en hacerlo, a tiempo y afuera de tiempo. Sea o no sea oportuno, redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. No era la primera vez que Pablo le transmitía esto a Timoteo, pero ya digo, esta vez lo hace todavía con más énfasis, porque puede que sea la última que se lo pueda decir. Predica la palabra en todo momento y en todo tiempo. La palabra de Dios. Esto tiene que ser una condición inherente a los que somos discípulos del Señor, porque ha sido la palabra de Cristo la que nos está ayudando a cambiar en el poder del Espíritu Santo. Si nosotros queremos hacer discípulos a otros, tiene que ser enseñándoles la palabra. De aquí surge lo que hemos comentado tantas veces. ¿Cómo voy a enseñar yo la palabra de Dios si yo no la conozco? O si yo no la estudio primero o no la busco. Aquí tenemos las responsabilidades también de los hijos, las hijas de Dios, de los discípulos. Enseñar la palabra. Y aquí Pablo le dice, no te importe si eres inoportuno, no te importe si no es el momento. No, tú hazlo. Qué diferente a nosotros, ¿no? Que nos da tanto miedo a veces hablar del Señor, que no se vayan a incomodar con nosotros, o no vayan a darse cuenta, ya está el cristiano pesado o no. ¿Qué diferencia de lo que aquí Pablo le dice a Timoteo? ¿Recuerdan aquella vez que Jesús iba con sus discípulos y había un ciego mendigando ahí al lado del camino, ¿no? Bartimeo nos dice la escritura que se llamaba. Aquel ciego escuchó y gritaba, ¿recuerdan? Jesús, hijo de David, ven conmigo, ten misericordia de mí. Había algunos allí alrededor de Jesús, tal vez algunos discípulos incluso, que pensaban que estaba siendo impertinente Bartimeo, que ese no era el momento, que no era el lugar ni la ocasión. Cállate, le decían a Bartimeo, no molestes al maestro. Pero Jesús no fue así, recuerdan. Jesús paró la comitiva. Jesús se dirigió hacia Bartimeo. Le dijo aquello tan precioso que siempre me conmueve. ¿Qué quieres que te haga? Y Jesús le devolvió la vista. Gloria a Dios. Jesús nos habla incluso en una plegaria de oración que no nos importe ser impertinentes a la hora de orar y de buscarle. Porque miren, es tanto y tan importante lo que hay en juego que Pablo nos recuerda la imperiosa necesidad de enseñar y de predicar la palabra de Dios. Esto ha de ser una prioridad y una constante en nuestra vida. Prioridad, constante, prioridad. Porque en eso sabrán también que somos discípulos del Señor cuando nos conducimos y hablamos en la palabra del Señor. Déjame hacerte una pregunta en relación con esto y contéstatela tú mismo, para ti. ¿Cuántos amigos tuyos saben que eres cristiano? Gloria a Dios por ti, Harold. Cada uno que se lo conteste de manera interna. ¿Cuántos compañeros de trabajo saben que eres cristiano? ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo? ¿De verdad cumplimos aquí también el encargo que le está dando Pablo? Porque se lo da a Timoteo, pero es para nosotros también, hermanos. Para nosotros. Pablo pone por testigo a Dios y al Señor. Y es que no solamente esto viene de Pablo, viene de Dios desde el principio. Miren, Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso significa que las llevarás dentro de ti, que formarán parte de ti, que serán esencia tuya, inseparables de ti. Y dice, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Vaya, parece lo mismo que dice Pablo, a tiempo y a destiempo, en cualquier momento. No te preocupes, esto es principal, esto es prioritario. Tú habla, que siempre habrá alguien que escuche. Siembra, riega, que Dios ya dará el crecimiento. Pablo le da importancia y comienza con esto. Son sus últimas palabras. Él lo piensa así. Tal vez no pueda volver a escribir a Timoteo. Tal vez no le dé tiempo a venir, porque como veremos después, le está llamando para que venga. Esto es importante, Timoteo. Quiero dejártelo por escrito para que sepas que es prioritario.
Y va a dar, además, el apóstol 2 por qué. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué es esto tan prioritario? Los tenemos en este texto. El primero viene en el versículo 3. Él añade, porque va a venir el tiempo cuando no sufrirán, no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, llevados de sus propios deseos, se amontonarán, se rodearán de maestros conforme a sus propios deseos, concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, se volverán a los que les digan novelerías, cuentos que ellos quieren oír y que quieren escuchar. Dicho de otra manera, querido hermano, querida hermana, querido amigo, el tiempo apremia. Vaya que se apremia. El tiempo es como el agua cuando tú la coges entre tus manos y la quieres retener, que se va filtrando y que es imposible de retener. Así va pasando el tiempo. Y nuestro paso por este mundo es breve y es temporal, muy temporal. Y tenemos que aprovechar las oportunidades para testificar y para predicar y para hablar del Señor. ¿Cuántas veces te has arrepentido? Tal vez porque ahí en el tren, no lo sé, o en el trabajo, o donde quiera que sea, alguien se puso a tu lado, alguien se acercó y notaste, sentiste, tal vez estableció una pequeña conversación y viste claramente una rendija, una oportunidad. Pero tal vez faltó el valor, o faltó el coraje, o pensaste justo lo contrario de lo que transmite Pablo. No, este no es el momento, este no es el lugar y no es la persona. Y el diablo se salió con la suya, porque aquella persona se marchó y la oportunidad no volvió. Y tal vez pasado el tiempo o los años has sabido de esa persona y con dolor has sentido en tu corazón porque te has enterado que aquella persona perdió su matrimonio, que aquella persona ha caído en vicios, en desesperación, que tiene una vida perdida y tirada. Y es inevitable pensar, Señor, tal vez yo pude haber encaminado esa vida por otro lado, por otro lado. El tiempo apremia. Y además añade el apóstol que no solamente con el paso del tiempo, nosotros los cristianos, no, en este tiempo lo vemos las noticias, el cambio climático, la multitud de enfermedades que van saliendo, que van apareciendo, las guerras, los rumores de guerra, entre otros muchos países. Una locura esto, hermanos. La promiscuidad ya ni te cuento. Y nosotros los cristianos decimos, claro, si esto está escrito, está en la palabra, se va a ir degradando. Y es cierto. Y también de esto nos habla aquí Pablo. Porque con el paso del tiempo, claro, un mundo y una civilización que se ha apartado del Señor, pues solamente puede ir hacia abajo. Se va degradando y todo va empeorando por los efectos del pecado. Pero también nos dice aquí Pablo que los corazones de las personas se van endureciendo más y se van apartando de Dios. Y cuidado, porque esto también pasa en la iglesia y dentro de la iglesia. Se van endureciendo, se van apartando y en lugar de querer escuchar la palabra de Dios, van queriendo escuchar otros mensajes que son más acorde con lo que queremos oír. Eso es lo que dice aquí el apóstol, porque una cosa es lo que necesito escuchar. Oigan, y dice que no está la palabra en nuestra boca cuando ya el Señor sabe lo que vamos a decir. Nadie sabe mejor que Cristo lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Una cosa es lo que necesitamos escuchar y otra cosa es lo que queremos escuchar. Eso es muy diferente. Y de eso nos habla aquí el apóstol. Hay que aprovechar a predicar la palabra y a enseñar, porque va a venir el tiempo en que muchos corazones se van a endurecer y hasta se van a ir de la iglesia porque van a preferir oír mensajes allá afuera que no les confrontan, que no les llaman a cambiar, que no les muestran que tal vez sus vidas están mal. Van a preferir un mensaje de allá afuera, sí, aquí se te permite todo, ven. Y a eso van a ir. Luego es urgente que hagamos discípulos, que prediquemos la palabra. Así que el apóstol le dice lo que debe de hacer y le va a decir también el por qué, como digo, luego veremos otro por qué. Y ahora le va a decir cómo lo debe de hacer. Versículo 5. Le dice, pero tú, como diciendo, a pesar de todo esto, tú no. Tú sé sobrio, firme, contundente.
Claro, en el Evangelio. En todas las circunstancias, soporta las aflicciones y los sufrimientos. Haz obra evangelista, cumple tu ministerio. No te desvíes, Timoteo, pase lo que pase, oigas lo que oigas. Tú sigue sirviendo al Señor en la misma línea y firme. Este es un llamado también a nosotros a perseverar en el servicio a Cristo, siendo claros, porque aquí le dice el apóstol, sé sobrio en toda circunstancia. Haz obra evangelista. Nosotros tenemos que ser bien claros delante de los demás y predicar y llevar el verdadero evangelio, sin adornarlo, sin maquillarlo, sin caer ahí en florituras. No, es que si le predico directamente, tal vez va a dejar de ser mi amigo, mi compañero, o tal vez se va a ir. Mejor voy a dar ahí un rodeo y voy a darle un evangelio carente de poder, carente de santidad, un evangelio laxo. Y es así como comienzan muchas de las herejías, adulterando la palabra en pequeñas cosas. Hoy en día, para que vean que esto no es mentira, hay un montón de iglesias que se han declarado inclusivas. Han abrazado la que se conoce como la teología inclusiva. Tiene una nueva Biblia, la Biblia inclusiva. Todo eso ha nacido, ¿dónde? ¿Allá afuera? Pues no. Déjenme decirle que ha nacido dentro de la iglesia para dolor del Señor y para dolor de muchos de nosotros. Porque predican un evangelio que es fácil de oír y que si nosotros lo predicáramos, pues tal vez tendríamos 3 cultos y todo esto lleno. Porque predican a Jesús como el Salvador. Esto es real, es una parte. Jesús lleno de gracia, lleno de misericordia, que acepta a todos, que ama a todos y que llama a todos. Esto es una parte del evangelio, pero tergiversada porque es una medio verdad. Porque Jesús también es el Señor. De hecho, para ser Salvador, primero tiene que ser Señor de tu vida. Y Jesús, como es el Señor, predica también la santidad, predica la obediencia, predica la fe. Y claro, esta otra parte ya no llena tanto las iglesias. Porque hay algunos que solo quieren oír, como le ha dicho Pablo a Timoteo, lo que casa con sus vidas. Quieren un evangelio carente de sacrificio. Quieren un evangelio que no pida nada y que dé todo. Y ese no es el verdadero evangelio. Y Pablo le insta a Timoteo a que se mantenga firme, a que no ceda a la tentación, a que tenga cuidado con eso, a que predique siempre la verdadera palabra de Dios. De Dios. Y este es un llamado también a nosotros, ya digo, a no dejarnos seducir, llamar por esos falsos maestros que introducen pequeños nuevos ingredientes en la palabra y en la Biblia. Y al final lo que cocinan, pues no es realmente la palabra de Dios, es otra cosa. Es otra cosa. Le dice también Pablo a Timoteo, soporta los padecimientos y las pruebas que vendrán, no desmayes. No te apartes del servicio, no dejes de cumplir tu cometido. John nos recordó esto la semana pasada. Él le tocó predicar el coste del discipulado. Ser discípulos de Cristo tiene un coste, amigos. Claro que sí, lo tiene. Es un coste alto a veces, pero te aseguro que la ganancia es mucho más alta y mucho más preciosa y más bella. Pablo le recuerda aquí esto. Y cómo también esto a nosotros nos afecta. Porque cuántas veces decimos, hasta para bautizarnos a veces, hermanos, con mucho respeto, porque a mí me pasó esto también, antes de tomar el bautismo. No, aún no me siento preparado para hacerlo. No voy a hacerlo porque mi vida todavía no es perfecta. Aún hay cosas que, no, todavía no lo hago. Y esperando una vida perfecta, que solo la tiene Cristo, pues nunca doy el paso. Y nunca me hago discípulo. Y sirviendo a veces nos pasa lo mismo. No, si yo quiero servir, yo sé que tengo que servir. Pero hombre, con todos los problemas que tengo todavía, con el trabajo, con mis hijos, con mi pie que me duele, no, aún no es el momento, no es el tiempo.
Y va pasando el tiempo y nunca llegamos a activarnos y a hacer discípulos. No es eso, hermanos. No es así. Cristo es nuestro supremo ejemplo, ¿no es verdad? Nadie tuvo tanta aflicción, tanto padecimiento, tanto sufrimiento como Jesús. Y mira que Él perseveró y continuó hasta completar su tarea, hasta el fin, por amor a Dios y por amor a nosotros. Si nosotros esperamos a no tener problemas, enfermedades, dificultades en nuestra vida para poder dar fruto al Señor, pues quédate ahí sentado esperando. Porque no sé si encontrarás una vida en este mundo tan pecaminoso y que se dirige hacia abajo, exenta de problemas. Creo que no la hay. Pablo va a dar aquí el segundo por qué. Es necesario, ya digo, porque el tiempo pasa, es necesario porque algunos corazones con el paso del tiempo se van a endurecer y se van a querer apartar. Pero también es necesario por este segundo por qué. Versículo 6. Y aquí sale el corazón de Pablo. Aquí él es claro. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo de Pablo se termina, mientras que el tiempo de Timoteo aún está comenzando. Aquí viene esa poderosa palabra de Juan el Bautista. 400 años había pasado Israel sin que tuviera un nuevo profeta, de silencio. Y de repente aparece el Bautista y predicaba, vaya que sí, con poder. Y muchos se volvieron al Bautista. Y muchos pensaban que él era el Mesías. Pero no, el Bautista estaba preparando el camino del verdadero Mesías. Muchos querían seguirle a él ya cuando Jesús empezó a predicar. Y el Bautista, humilde y cumpliendo la voluntad de Dios, decía esas cosas. Este que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de abrocharle la sandalia. Conviene que yo mengüe para que él crezca. Es lo que está haciendo Pablo también. Sabe que tiene que menguar, sabe que tiene que darle el lugar a Timoteo y a otros. Y no le importa echarse hacia un lado. Lo hace, como veremos ahora después, aún con gusto. Uy, esto cómo nos cuesta a veces, ¿no? A nosotros. Eso de saber que tengo que echarme a un lado e ir dejando que otros que hay detrás de mí aparezcan y darles continuidad. Y no solo darles continuidad, sino apoyarlos incluso para que lleguen más alto y más lejos que nosotros. Esto a veces no está en nuestra naturaleza humana, pero es palabra de Dios. Nosotros los padres y madres, aquí hay muchos, debemos entender esto muy bien. Porque Dios nos ha dado hijos y les damos la mejor educación posible e invertimos en ellos todo lo que tenemos y lo que podemos y lo hacemos con gusto, con amor, con gozo. Invertimos, así lo espero, y les enseñamos también la palabra de Dios para que la lleven y para que el día de mañana se la puedan enseñar también a sus propios hijos. Les enseñamos y les preparamos para que un día, porque hermanos, no somos eternos aquí en esta vida, ¿no? Les estamos preparando para que un día nosotros pasemos y ellos cojan la preeminencia y continúen. Esa es la labor. Esa es la labor. Claro. Cuando los papás y las mamás no menguan, no enseñan, no pasan tiempo con sus hijos y no los discipulan, no les dan la autonomía también para que ellos, aunque se equivoquen, hermanos, nuestros hijos, los jóvenes, se tienen que equivocar. ¿Cuánto me equivoco yo, que soy adulto ya y bien mayor? ¿Cómo no se van a equivocar nuestros hijos y nuestros jóvenes? Aunque se equivoquen, hay que dejarles que hagan cosas, hay que dejarles que prueben, hay que enseñarles. Y cuando se caen, tenderles la mano y levantarles para que sigan. Si nosotros no hacemos así, cuando yo ya no esté, cuando el Señor me llame con Él, tal vez mis hijos no estén preparados para volar solos. Tal vez mis hijos no haya cumplido con ellos ese pasar la antorcha, ese discipular. Esto se ve a veces, ¿cuántos matrimonios jóvenes tienen tantos problemas, porque no rompen el cordón umbilical con su familia, porque tal vez no fueron preparados en esto y aunque quieren fundar su propia casa no saben llevarla solos
Y tienen que estar constantemente acudiendo. Y eso produce problemas en el nuevo hogar y en el matrimonio. También se da al revés. ¿Cuántos papás y mamás no cortan el vínculo con sus hijos y no dejan, como dice la Biblia, que hagan dejar a tu padre y a tu madre para formar una sola carne? Y ahí estamos los papás constantemente metidos en el matrimonio y en la vida de nuestros hijos, sin dejarles que crezcan, que maduren, que afronten sus propios problemas. Qué difícil es esto de saber cuándo mi tiempo va pasando y es tiempo de los que vienen detrás. Y si esto pasa en casa, aquí en la iglesia, ¿qué pasará? ¿Qué sucede con nuestros ministerios también en la iglesia? Donde uno de nuestros objetivos es formar, discipular, enseñar a otros para que vayan creciendo y darles continuidad. Tenemos que aprender a ceder el protagonismo, tenemos que aprender a ceder y a menguar para que otros pasen. Porque si no, los ministerios y las iglesias tampoco tendrán continuidad. Esto es una gran prueba para nuestro carácter y para nuestro orgullo, ¿no es verdad? Porque constantemente nos sale esa frase, es que no lo hacen como yo. Es que nadie lo va a hacer como yo. ¿Y saben qué? La verdad es que es cierto. Está mal aplicada y sacada de contexto, pero es cierto. Tú eres criatura única para el Señor. No hay otro como tú, no hay nadie como tú. Dios te ha dado una esencia, es tan grande nuestro Señor, única, personal e intransferible. Tienes razón, nadie lo va a hacer como tú, pero es que no se trata de que lo tengan que hacer como tú. No es eso lo que quiere el Señor. Se trata de que terminen haciendo el mismo cometido o parecido cometido, pero a su manera. Porque eso es lo bonito en la iglesia. Aquí tenemos varios predicadores y ninguno, menos mal, predicamos igual. Unos predican de una manera, otros de otra. ¿Y quién sale ganando? Pues yo creo que ustedes, porque tienen diferentes formas y maneras. Tenemos un montón de músicos y de alabadores y ninguno toca igual. Porque si no, qué aburrimiento. Ese es el llamado. Y además es que nuestro concepto de hacerlo bien suele ir ligado a hacerlo como yo. Es que no lo haces bien. O tal vez lo que queremos decir es que no lo haces como yo. Yo creo que sí. Más bien esto segundo. Porque si no fuera así, el Señor no hubiera hecho criaturas únicas cada uno de nosotros, sino que hubiera hecho clones. Hubiera hecho todo repetido. Otra vez, nadie es perfecto e infalible, solamente nuestro Señor Jesús. Nadie, por lo tanto, puede servir a Dios como Él y hacer la obra de la iglesia como Él. Sin embargo, a Él le ha placido confiar en nosotros, delegar la gran comisión a mujeres y a hombres imperfectos como tú y como yo. Así que cuando nosotros no delegamos o no menguamos en nuestro ministerio para enseñar a otros, para levantar a otros, nos estamos poniendo por encima del propio Señor. Nos creemos más importantes y más imprescindibles que Cristo, sabios, perfectos, más que el mismo Jesús. Vaya pecado de soberbia, de orgullo y de altivez. Y claro, esto puede suceder en ministerios bien visibles, como este de la predicación. Porque es verdad que a veces el tener ministerios visibles puede envanecer si no cuidamos nuestro corazón. Pero también puede suceder cuando hacemos pequeñas tareas también para Cristo. Tal vez los hermanos que están en la limpieza, Dios los bendiga, porque nunca los llamamos que deberíamos, a que salgan aquí a agradecerles. Ellos están ahí sirviendo a Dios, pero ahí, cuando nadie me ve, yo también puedo envanecerme. Yo también puedo coger y pensar, mira, qué mal limpian los demás. El único aquí que hace las cosas bien soy yo. El único que limpia como debe soy yo. La verdad, mis hermanos, cómo me cargan. Esto es un problema del corazón, porque de él a veces salen las peores cosas que tiene el hombre. Y debemos tener cuidado y cuidarlo. Pablo, gracias a Dios, no es así. Él está pasando la antorcha, está delegando.
traspasando su ministerio. A este joven pastor, aconsejándole, dándole lo mejor que tiene, enseñándole todo lo que él sabe. Seguramente porque en su inmenso amor, Pablo anhela que Timoteo aún haga mejores cosas que él para Cristo. Pablo anhela que Timoteo le supere y sea mejor para el Señor todavía. Aquí los papás y las mamás, estoy convencido, muchos de nosotros anhelamos eso también para nuestros hijos. Señor, que mis hijos sean mejores personas que yo, que mis hijos sean mejores cristianos que yo, que mis hijos lleguen más lejos que yo, porque ese es el amor. Y ese es el amor que debemos tener aquí en la iglesia para poder servir juntos, para poder discipularnos unos a otros, para poder enseñarnos unos a otros. Pablo va terminando, yo también. Y dice algo tan hermoso en el versículo 7. Este versículo yo lo oro mucho para mi propia vida, hermanos, porque puede sonar un poco prepotente, pero yo le digo al Señor, Señor, yo quiero poder decir esto de mí mismo también. Me gustaría, de hecho, que al menos mis seres queridos dijeran esto de mí. Qué hermosa palabra. Miren, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sin duda, Pablo puede decir estas cosas con gozo y con tranquilidad, porque sabe que ha preparado a otros para que continúen la carrera donde él la dejó, porque esto es una carrera de fondo, hermano. ¿Ustedes recuerdan esa carrera de relevos que va por equipos? La recuerdan, ¿verdad? Ahí sale el primero y corre y se desgasta y da todo lo que puede porque intenta llegar el primero con ventaja, pero sabe que él no va a poder acabar la tarea, no la va a poder acabar. Así que lo que ya va preparando es el relevo, el testigo, como lo llaman, para dárselo al siguiente. Y el siguiente lo toma, ¿recuerdan? Y continúa la carrera. Este es el llamado. Nosotros hemos recibido el testigo y nosotros somos llamados a entregarlo y a darlo. Y eso es lo que dice aquí Pablo. Tiene la satisfacción de saber que otros van a continuar la batalla, porque esto es una guerra espiritual contra huestes de maldad. Y seguramente si el Señor no viene antes, no la acabaremos nosotros. Otros la van a tener que continuar. Y es nuestro deber enseñarlos, es nuestro deber amarlos, es nuestro deber equiparlos para que puedan batallar. ¿Cómo me gustaría a mí decir esto de mí cuando llegue el final? ¿Qué dirán de nosotros cuando llegue nuestro final? Que sí, que hemos pasado el legado, que hemos dado continuidad en otros a lo recibido del Señor, o tal vez digan que con nuestra partida se acaba también el negocio, la empresa familiar, que no supimos traspasar o enseñar a nuestros hijos o a otros, y por lo tanto llegaron desconocidos y la dilapidaron, y la tumbaron y la tiraron. ¿Qué pasará con el ministerio que desempeñamos en la iglesia? Y que nunca tal vez quisimos ceder el control, o que nunca tal vez quisimos enseñar a los demás porque nadie lo hacía como yo. ¿Qué pasará cuando yo no esté? ¿Se perderá ese ministerio? ¿Se caerá? Pablo, a pesar de afrontar una muerte segura, un martirio, una ejecución inminente, está en paz. Descansa en Dios. Ha dedicado toda su nueva vida desde que el Señor lo llamó a predicar, a sembrar el evangelio por todas las partes donde iba, pero además fue lo suficientemente humilde y obediente para invertir tiempo y esfuerzo y sin sabores, cuidado, sin sabores, en formar y preparar discípulos para que continuaran. Aguantó decepciones, desaires, fallos y malas actitudes, porque alguien aquí puede pensar, pastor, yo enseñaría más y discipularía más, pero es que Timoteo era un buen alumno, amaba a Pablo, no le ponía problemas, no le ponía dificultades, escuchaba todo lo que... Entonces así sí podemos, pero no es así, hermanos, no es así. Pablo, no hemos leído hasta ahí, en casa lo puedes leer. En ese capítulo 4 continúa, los versículos del 9 en adelante, y va a hacer todo un repaso en esa carta a Timoteo de algunos colaboradores, de algunos discípulos. Miren qué cosas dice. Le dice a Timoteo, tú procura venir pronto a verme. Y va añadiendo motivos. Porque Demas
me ha abandonado volviéndose al mundo. Uno que lo traiciona. Alejandro el herrero me ha causado mucho daño. Ten cuidado tú también con él. Añade, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino solo el Señor, que no les haya tomado en cuenta. Mira el corazón de este hombre. Y termina diciendo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Saben quién es este Marcos? Pues este es el antes joven Juan Marcos, aquel que en el primer viaje misionero de Pablo le dejó tirado también y le abandonó. Aquel, también Pablo seguramente era otro en aquel tiempo, que tomó ese enfado tan tremendo con Juan Marcos que le llevó a separarse de Bernabé. Bernabé le defendía y le quería dar una segunda oportunidad, pero Pablo estaba bien enfadado. No, está bien, Bernabé, tú te vas con él por allá, yo me voy por aquí con otros. Este es el mismo Marcos. Ahora Pablo lo está llamando, con lo cual descubrimos que él ha tenido una segunda oportunidad, que Pablo ha vuelto a llamarlo, a discipularle, a amarlo. Dice que lo necesita, que lo traigan. Porque el amor cubrirá multitud de faltas y de pecados. Ese es el llamado. Termino, no podrás servir a Dios sin estar dispuesto a sufrir, a tener malos momentos, a contender con las vicisitudes, los avatares de esta vida, con tus enfermedades, con un mundo caído. No vas a poder. No podrás hacer tampoco discípulos si no estás dispuesto a tolerar sus fallos, dispuesto incluso a ser decepcionado, traicionado, dispuesto a que lo hagan de otra manera muy diferente a la tuya. Si no menguamos y les dejamos ir haciendo las cosas a su forma y a su manera, si no cedemos el control. Pablo sabe muy bien que algunos de ellos, lo está diciendo en la carta, se han apartado del camino de Dios. Pero también sabe que otros como Timoteo y Juan Marcos están ahí, perseverando y avanzando, y está feliz. Está haciendo un balance final de su vida. Y aunque sea solamente por uno que hubiese quedado firme en el Señor, continuando y extendiendo el mismo llamado a servir a Cristo, todos sus sufrimientos y padecimientos habrán valido la pena. Por eso dice en el versículo 8, versículo final, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué hay de ti y de mí con todo esto? Vamos, por fin, a dejar de lado tantos pretextos, tantas cosas que a veces tenemos y ponemos y decirle, sí, Señor, perdóname porque tal vez hasta ahora he estado bien ajeno a tu llamado, bien ajeno a mis deberes como hijo e hija tuya. Pero a partir de ahora, a pesar de mis circunstancias, yo voy a servirte. Voy a ser ese discípulo al que tú estás llamando y que quieres que llegue a ser. ¿Qué hay de nosotros los que tenemos responsabilidades y tenemos el deber delante de Dios, hasta delante de la sociedad, de enseñar a los demás, de invertir tiempo, amor, sacrificio, paciencia, ternura en esas personas para que puedan ir creciendo y para que puedan continuar y aún en nuestro amor y en nuestra bondad, pues sí, que sean mejores que yo, porque en eso ganará la iglesia, porque en eso ganará incluso la sociedad de allá afuera, si conseguimos hacer personas que moralmente, éticamente y también en el desempeño que tengan, hagan las cosas mejor que nosotros. Qué maravilloso epitafio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. Yo anhelo esto para mi vida, la anhelo para la vida de mis hijos y espero que tú lo anheles también. No menos maravilloso y gozoso. También oro por esto, que nuestro Señor Jesús, llegado el momento de vernos con Él cara a cara, qué tremendo, cara a cara, Él pueda decirnos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo
de tu Señor. Gloria a Dios, inclina tu rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor por esta serie tan preciosa, tan desafiante, Señor. Gracias Padre Santo, Señor, porque tu amor no se cansa, no se cansa. Tú sigues llamándonos, tú sigues predicándonos, Señor, tú sigues inquietándonos, tú sigues, como le dijo Pablo a Timoteo, exhortándonos, confrontándonos. Lo haces a través de tu palabra. Sigues inquietándonos, Señor, porque tu amor es inmenso, porque tu paciencia es infinita y porque nos amas así, Señor, de manera incondicional. Pero qué dolor, Señor, debe ser también para ti, cuando como hijos e hijas tuyas, pues nos volvemos duros de corazón, duros de oído. Cuando insistimos, Señor, en mirar para otro lado cuando tú nos buscas con la mirada. Cuando insistimos, Señor, en ponerte pretextos cuando tú nos llamas a levantarnos, a seguirte o a servirte. Qué dolor debe de ser para ti, como aquella vez en los evangelios que Pedro te negó 3 veces. Y tu mirada confrontó con la de él. Señor, hoy queremos sentirnos como Pedro. Pedro se sintió triste. Se dio cuenta de que te había fallado. Pedro se sintió con el dolor más grande del mundo, porque fallarte a ti, papá, es algo tan doloroso, por lo mucho que tú nos amas. Pedro no fue indiferente, aceptó su error. Pedro se dio cuenta de que había sido prepotente cuando te había dicho, no, Señor, todos te fallarán, pero yo no. Pedro se dispuso desde aquel mismo momento a cambiar. Pedro se dispuso desde aquel momento a darte más. Por eso dice tu preciosa palabra que ya resucitado tú buscaste a Pedro y le preguntaste, Pedro, ¿me amas? Pues apacienta mis corderos. Señor, te amamos y queremos servirte, Padre Santo. Señor, yo te lo digo en primer lugar, torpemente, tú me conoces, lleno de errores, pero lleno de reverencia y de respeto a ti, Señor. Quiero servirte, Padre, quiero aprender como Timoteo. Quiero, Señor, un día poder transmitir y llevar la enseñada y el legado como Pablo. Quiero, Señor, cada día menguar para que tú crezcas. Quiero cada día, Señor, también gozarme como lo hago, viendo en esta iglesia surgir, Señor, tantos jóvenes, tantos hermanos, tantas hermanas llenos de dones y de talentos, que me gozo, Padre Santo, que se preparan para crecer y para darte lo mejor. Porque, Señor, eso me da paz y tranquilidad de saber que esta será una iglesia que en tu cuidado y en tu amor, pero también en nuestro trabajo, Señor, prevalecerá. Que no caerá ni pasará pronto, sino que echará raíz profunda. Y aquí se podrán congregar nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, te pido que nos ayudes a aquellos de nosotros que lo necesitamos a ser mejores discípulos tuyos. Señor, te pido que nos ayudes a aquellos de nosotros que no necesitamos a saber hacer discípulos en amor y en la palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando ahora y siempre. En el nombre de Cristo Todopoderoso. Amén, Señor.